soy su hijo. Bienvenidos al programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Casa de Misericordia, de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa es emitido todos los jueves de 14 a 15 horas por este medio, la radio Misión 2000 FM 90.9, y desde la web www.fmmision2000.com. Emitimos desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo de habla hispana. ¿Nos quieres dejar un mensaje de WhatsApp? Puedes hacerlo al 11 41 98 42 81. Te repito, 11 41 98 42 81. Y a la brevedad te responderemos. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Muy bien, vamos con el mensaje de la palabra de Dios y les cuento que me está costando grabarlo una y otra vez. Me tuve que ir para que nos volviéramos a encontrar. Así es el título de este mensaje. Me tuve que ir para que nos volviéramos a encontrar. Y el título nace por algo personal. Pero qué lindo que es ir a la Biblia y ver que algunas cosas tienen cierto sentido. Encuentros, desencuentros. Y que todo eso desemboca en la misma persona de Jesucristo. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 14, 27 al 31. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. En este segmento de la palabra de Dios vamos a ver diferentes historias bíblicas de encuentros y desencuentros. También hay un testimonio personal muy delicado y por eso es que me cuesta grabar este programa una y otra vez. Pero no sé si se los voy a contar, ¿eh? Luego nos ocuparemos de la historia principal de este mensaje. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. El mismo que se fue es el que volverá a buscar a su iglesia amada. A nosotros. Y vamos a ver, dentro de las historias que mencionaba recién, en el libro de Ruth hay una típica familia israelita que vive en Belén de Judá. Atraviesa grandes penurias debido a una hambruna regional. Elimelec es el padre de familia y toma la decisión de irse con su esposa y sus 2 hijos varones rumbo a una tierra pagana, Moab. Dejan atrás Belén, que en el idioma hebreo significa casa de pan. La cuestión es que se fueron con las manos llenas de su casa en Belén, y luego a Noemí le tocará volver con las manos vacías. Solamente Noemí y su nuera pudieron volver con vida a Belén. Las cosas en Moab van de mal en peor a lo largo de una década. En tierra extranjera muere el padre de familia Elimelec y sus 2 hijos, Maglón y Kelión. Quedan con vida y en la miseria Noemí y sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Se fueron muy lejos y por más de una década, para luego volver a Belén, casa de pan, para reencontrarse con su propia familia y con su propio Dios. Otra de las historias es Israel se va al exilio, obligadamente, obvio. El pueblo de Dios, Israel, se va al exilio como castigo divino por haber pecado contra Dios y contra sus propios hermanos. Los pecados fueron los mismos una y otra vez: apostatar de la fe y adorar otros dioses,
y la explotación al prójimo, además de otros pecados como la corrupción política y religiosa, abandonar la Torá para fijar su mirada en la tradición de los ancianos de Israel. Mataron a los profetas que Dios les enviaba para advertirles acerca de su mal camino. Dentro del templo sagrado de Jerusalén tenían habitaciones que estaban destinadas a la prostitución cúltica y sagrada. Allí adoraban a los astros del cielo. Había un culto a Yahvé, pero también había una serie de cultos a otras entidades divinas, entre comillas. Antes de recibir el castigo de Dios, los profetas les advirtieron que el ataque contra la ciudad por parte de las naciones enemigas, en este caso Babilonia, era inminente, pero no hicieron caso. Siguieron cometiendo todo tipo de atrocidades contra su propia gente, contra las viudas, los huérfanos y extranjeros, contra los más débiles. La matanza fue inevitable. La ciudad santa fue arrasada por el fuego enemigo y llevaron al cautiverio a miles de israelitas, probablemente a unos 4.000. Luego de 70 años de cautiverio, en esa tierra pagana, volvieron algunos grupos en 3 tandas diferentes para reedificar las casas, el templo y las murallas. Israel, tuviste que irte a la fuerza al exilio para volver a reencontrarte con Dios en tu propia tierra. Otra de las historias que elegí para este segmento de la palabra de Dios es la historia de José y la reunión con sus hermanos. La historia bíblica de José es muy conocida. De ella se hicieron películas, libros, predicaciones, dibujos animados y novelas, etc. La historia es muy sensible, ya que nos habla de la problemática familiar, el odio entre hermanos, la trama de matar a un inocente que luego lo terminaron vendiendo como esclavo. José fue un jovencito amado de su padre y odiado por sus hermanos. Tenía literalmente sueños de grandeza, pero lo que le tocó vivir primeramente fue esclavitud y sufrimiento. En todo lo que José hacía era prosperado por Dios. Luego de pasar más de una década en prisión, fue llevado a la corte del faraón egipcio para interpretar un sueño y así salvar al país de una hambruna nefasta. Fue ascendido a un puesto de gobierno donde tomaría todas las decisiones acerca de los habitantes de Egipto y sus bienes. Fue llevado a la fuerza lejos de su tierra y de sus parientes. A Egipto viajaron sus 11 hermanos para comprar comida. José los reconoció y tramó algunas cosas para hacerlos recapacitar o hacerlos sufrir un poco a estos desgraciados. Luego les hizo saber quién era y por qué estaba allí. Dice entonces Génesis 45:3 en adelante: yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Al parecer José siempre tuvo el favor de Dios
donde quiera que él estuviera, ya sea como hermano menor de una jauría furiosa de hermanos, o como un esclavo en Egipto, o como víctima de acoso sexual, o como un simple privado de su libertad en la cárcel más cochina de Egipto. Lo que sucedía en realidad es que estaba desencontrado con sus numerosos hermanos, gente sin escrúpulos, que merecían un destino de muerte. Pero Dios les envió salvación por medio de aquel que ellos odiaban. Lo odiaban sin un verdadero motivo, señores. José se tuvo que ir a la fuerza de su tierra y de sus parientes para luego poder reencontrarse con ellos, con aquellos que lo odiaban, para ahora salvarles la vida. Se fue con Dios a tierra hostil y extranjera para luego reencontrarse de la forma más extraña con sus hermanos, para vivir con ellos la salvación de Dios, vivir también el amor que nunca recibió de sus hermanos, la unidad. Estaban juntos, pero no estaban unidos, y probablemente sus hermanos tampoco hayan sido amados por nadie. Vamos a ver otra historia. Se trata de Elías en la cueva. Elías es un profeta del siglo XI antes de Cristo. Es uno de los profetas más icónicos de Israel, muy respetado por el poder profético del mismo, sus milagros, porque fue arrebatado también al cielo en carros de fuego sin ver la muerte. Desafió el poder político y religioso de su propia nación y sufrió amenazas de muerte por parte de Jezabel, la mujer del rey. Elías se atrevió a degollar a todos los falsos profetas que estaban al servicio de la corte. 850 profetas fueron asesinados. Pero tuvo que irse al desierto para cumplir su último deseo, morir allí. Elías huyó por miedo o por lo que fuera. Se fue sin Dios, sin esperanza. Pero en el desierto, deseando la muerte, Dios le envió comida y bebida para que recobrara las fuerzas y se dirigiera al monte Sinaí, de donde habían venido los 10 mandamientos de Dios en tiempos de Moisés. Esto sucedió en el siglo XIV antes de Cristo, 300 años antes de Elías. Ahora Elías estaba escondido en una cueva del monte Horeb. Se reencontró con el Dios verdadero y se le reasignaron nuevas tareas proféticas. Elías se fue al desierto contrariado con todos. Se fue para volver a encontrarse con Dios y con su propia misión. Se tuvo que ir porque probablemente no le quedaba otra opción para reencontrarse con el Dios vivo y con su propio destino o su propio propósito. Y ahora sí, bendito Dios, ayúdame. Allí va entonces un testimonio personal. Para variar, entre las historias bíblicas detalladas hasta aquí, les contaré entonces un testimonio personal, una crisis familiar, matrimonial, que da origen al título del mensaje de hoy. Se trata de mi propio matrimonio en crisis. Luego de casarme, nos fuimos tranquilamente y súper enamorados de luna de miel con mi linda y especial esposa. Pero al volver cada uno siguió con un ritmo muy parecido al anterior de casarnos. No sé qué fue lo que nos pasó. Yo, la verdad, no lo puedo explicar y mi esposa tampoco. Pero nos vimos envueltos en un fracaso matrimonial. Fue como si hubiéramos estado casados por 50 años mal vividos, poco felices o nada felices. ¿Qué nos pasó? No sé. Yo me tuve que ir a mi antigua casa de soltero, y ella se quedó con sus hijos ya mayores de edad en su casa de toda la vida. Una semana o 2 semanas después, más o menos, propuse una reconciliación. Ambos estábamos muy mal de ánimo.
al borde del odio más que del amor. Una reconstrucción de a poco, salidas como cuando éramos solteros, nos ayudó a reencontrarnos. Fíjense, estábamos casados, pero no estábamos encontrados, estábamos desencontrados por alguna razón. Y eso nos llevó a la peor crisis. Es horrible vivir esta circunstancia. Dentro del mismo marco familiar de mi esposa hay otra persona que cuando nos reuníamos todos los domingos a almorzar en familia, no hacía otra cosa que fijar su mirada en el televisor, en mirando algún programa cualquiera. Tenía un comportamiento muy duro, ni siquiera era capaz de mirarme a la cara. Hacía de cuenta que yo no existía. La verdad es que dejé de asistir a esos almuerzos donde el plato principal era la hipocresía a las brasas y el desamor en ensalada. Unas semanas después yo estaba haciendo fila afuera de un negocio para comprar algo. En esto viene esta persona caminando por la vereda hacia donde yo estaba. Ahora sí, esta persona fija su mirada en mí, se detiene para saludarme y luego seguir por su camino. Me tuve que ir para que volviéramos a encontrarnos. Qué loco, ¿no? Así que me tuve que ir de la relación que estaba teniendo con mi esposa para volver a encontrarme con ella, y la vida es así. Tiene esos encuentros y desencuentros. Y ahora mi esposa y yo también nos reencontramos con Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que Dios restaura todas las cosas! Y vamos a ver entonces la historia principal. Nuestro maravilloso Señor Jesucristo se fue y volverá. Jesucristo el Señor nació de una israelita virgen de nombre María, que estaba comprometida con un tal José. Era un hombre de carne y hueso. Estoy hablando de Jesús, que también resultó ser Dios mismo o el Hijo del Dios viviente. Una de las personas de la Trinidad o Triunidad. Desde su nacimiento hasta su presentación pública ministerial, cuando tenía 30 años de edad, ejerció el oficio de carpintero. Es decir, hasta los 30 años, ¿de qué laburó el Señor? De carpintero. Así también fue el oficio de su padre adoptivo José. ¿Por qué esperar hasta los 30 años para ejercer un ministerio poderoso? No lo sabemos, pero estamos seguros que fue en el tiempo de Dios. Jesús eligió a 12 discípulos. ¿Para qué? Marcos 3:14 dice que fue para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Hizo milagros por doquier. Confrontó a los religiosos de su época llamándolos hipócritas. También se ganó el odio de esa gente religiosa. Los religiosos habían dejado de lado la Biblia para enredarse en cuestiones de tradiciones y cosas raras de esos sabios, entre comillas, sabios judíos. Estos atorrantes estafaban a las viudas y explotaban a sus propios conciudadanos y extranjeros. Por ese odio tan nefasto, los judíos se organizaron para tenderle trampas de muerte a Jesús. Lo consideraban un blasfemo por pretender ser el Cristo, el Hijo de Dios. Y la ley de Dios o la ley de Moisés dice que al blasfemo hay que apedrearlo, hay que matarlo. Lo arrestaron en un huerto, donde él se reunía a diario con sus discípulos y amigos. Jesús aprovechó cada momento para encontrarse con sus amigos y con cualquier persona que lo necesitara. Recordemos que resucitó muertos, le abrió los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. En su arresto, él no presentó pelea, no se defendió. Fue llevado como un cordero al matadero, así como lo cuenta Isaías 700 años antes.
Para los romanos, Jesús fue un sedicioso, alguien que se oponía a los romanos y al cobro de los impuestos para el César, alguien que reunía multitudes, y eso era para tener muy en cuenta para el Imperio Romano. Los romanos tenían puestos militarizados en Tierra Santa para sofocar cualquier tipo de levantamiento e insurrección de los judíos, quienes eran sometidos por el imperio. Entre estas dos fuerzas del mal, sumado al enemigo público número uno de la humanidad, el diablo, sometieron a un juicio injusto al Mesías, al Cristo de Dios. Lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron sin más pérdida de tiempo. Lo hicieron muy rápido a esto. A las pocas horas de estar colgado de la cruz, que la crucifixión era una de las formas más atroces de morir y que estaba reservada únicamente para los peores criminales de la época. Jesús entregó su espíritu y murió. Las profecías del Mesías acerca de su muerte y resurrección se cumplieron. Al tercer día de estar en la tumba resucitó y se apareció a sus discípulos muchas veces, a los cuales ellos contestaban con actitudes de increencia, de incredulidad. Y estuvo con ellos unos días más, y luego de esas cosas el Cristo de Dios fue ascendido al cielo con la promesa de volver. Retomando entonces un poco uno de los versículos que leímos al principio, Juan 14, 28, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Podemos afirmar que estas palabras son antes de que Jesús fuera crucificado. Es un anuncio profético acerca de su partida al cielo y de su pronto regreso. Jesús, antes de su arresto, ya había tenido varios desencuentros con algunas personas de su entorno. Pedro, por ejemplo, se había opuesto a que Jesús pretendiera morir en Jerusalén. Y por eso Pedro recibe una reprimenda de parte del mismo Jesús llamándolo Satanás. También tenía un tesorero que era un ladrón, quien pactó con los religiosos entregar a Jesús a cambio de unas 30 monedas de plata. Ese era el precio de un esclavo. ¿Será que Judas ahora podía cambiar su estatus social y comprar un esclavo para que le sirva? Eso era una pregunta sin respuesta. Judas quería ver una gran confrontación entre Jesús y los religiosos y por eso lo vendió. ¿O simplemente era un ladrón codicioso que quería más dinero a costa de cualquier cosa y de cualquier precio? Son solamente algunas conjeturas, pero lo cierto es que Judas y Jesús no tuvieron un reencuentro posterior al arresto, ya que Judas se suicidó. Si hubo un posterior reencuentro con Pedro, es una afirmación esta, sí hubo un posterior reencuentro con Pedro, quien había negado y maldecido no conocer a Jesús. En el pasaje bíblico que leímos vemos que Jesús les dice a sus queridos amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz es para soportar lo que vendría. La paz de Jesús no solo es prosperidad, como lo destaca el término hebreo shalom, se trata del término irene del griego. Y se trata de un estado de tranquilidad frente a las abrumadoras cosas que estaban por suceder. Es la misma paz del príncipe de paz. Su partida de este mundo como resucitado, como vencedor de la muerte, del pecado y del diablo, fue para estar sentado entonces a la diestra del Padre. Pero prometió dejarnos a alguien igual a Él, al Espíritu Santo, para estar con y en nosotros. Jesús se fue al cielo para poder reencontrarse con cada persona que invoque su nombre. ¿De qué manera? Por medio del Espíritu Santo.
Ahora cualquier persona puede tener un encuentro con el mismo Jesús resucitado, que hacía milagros, que resucitaba muertos, etc. Se tuvo que ir para que cada ser humano en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, se pueda reencontrar con el Cristo de Dios. Y vamos a ver entonces, solamente un poco, para ver cómo nos pega una piña en la pera a nosotros. Nosotros tenemos serios problemas, no solo por las crisis económicas a nivel mundial, o el tema del COVID, la caída de las criptomonedas. El ser humano pone sus esperanzas en el dinero y en los bienes de esta tierra. Otros sufrimientos son causados por la caída de las democracias, la violación de los derechos humanos en diversas partes del mundo, incluso en Formosa, en nuestra propia Argentina, desde donde transmitimos para todo el mundo, que cada vez haya más pobres, más gente comiendo de la basura, la corrupción política que se roba todo y desatiende a las personas que los eligieron. Todo esto es crisis en aumento y es una crisis sobre el ser humano. Es una vista global de la crisis que aqueja a las personas. A grandes escalas hay desencuentros económicos, hay desencuentros entre las naciones poderosas que amenazan estallar bombas nucleares. Pero ahora miremos dentro de los hogares. Un caos se ha desatado dentro de las familias de la tierra. Inclusive las familias cristianas son abofeteadas por el divorcio, las divisiones entre los miembros de la familia, peleas entre los hermanos, peleas entre padres e hijos, adicciones, violencia de género, la hipocresía, los desvalores, la miseria en todo su esplendor. Nosotros podemos desencontrarnos con nuestros propios amigos, enemigos, familiares, parientes, y también podemos desencontrarnos con Dios. Pero Dios es fiel, quien nos da oportunidades para poder reencontrarnos con las personas que nos hicieron daño, como en el caso de José. Algunos tienen una crisis interna, es decir, dentro de la misma familia. Otros tienen una crisis de desencuentro con Dios o con la iglesia, donde están asistiendo a través de alguna plataforma online o de forma presencial. Las relaciones con las personas son más difíciles de componer, en cambio, recomponer una relación con Dios es de forma inmediata. No te pierdas la oportunidad de estar en paz con Dios. Él puede hacer posible todo lo demás. Lo bueno es un reencuentro con Dios. Para eso hay que arrepentirse. Hay que reconocer que nos equivocamos. Debemos reconocer que nos falta ese sentimiento de absoluta dependencia de Él. Nos creemos autosuficientes y eso nos acerca un montón al pecado original con el cual pecó Adán y Eva. Cerramos diciendo, como pudimos ver a través del mensaje de hoy, en cada historia bíblica hay encuentros, desencuentros, reencuentros, etc. Estos se suceden entre las mismas personas, como en el caso de José y Noemí. También esos reencuentros suceden entre las personas y Dios, así como le sucedió a los diversos personajes bíblicos. Imposible de enumerarlos a todos en este sermón. Elías era un hombre débil como cualquier ser humano. Oró para que no lloviera y no llovió por más de 3 años. Luego volvió a orar y volvió a llover. Hizo milagros, profetizó en su tiempo con gran poder. Pero en algún momento perdió la paz y la seguridad, la esperanza. Ya no se sentía a salvo. Salió huyendo al desierto para que ese tiempo fuera el último de su vida. Sirvió a Dios con gran efectividad, pero luego cayó en el temor y la depresión. Dios no puede olvidarse del servicio de un profeta o el servicio de cualquier persona. No.
no es injusto para dejarte solo y sin fe y sin esperanza. Dios te lleva más allá de todos, con Él, juntos hasta el fin. La partida de Jesús fue necesaria. Si no fuera así, no sería posible que ahora mismo te puedas reencontrar con Él. Y estoy viendo ahora por el Espíritu de Dios que hay personas que están llenas de temor, que le sirvieron a Dios en el pasado y que ahora están en depresión, alejadas de Dios. Quiero decirte de parte de Dios que Él nunca se podrá olvidar de toda la dedicación que le pusiste a la obra de Dios, del amor por las personas que ahora se comportan como unos desagradecidos contigo y hasta te han dado vuelta a la espalda. Dios no te da la espalda, te da la mano para que te puedas levantar. Te va a comisionar con nuevas tareas. Tu vida no va a terminar como está ahora, sino que podrás levantarte y serás de bendición para muchas personas. Jesús se tuvo que ir para reencontrarse contigo hoy. No desaproveches esta oportunidad. Te ruego que te pongas a orar y le digas a Dios: Padre Celestial, te pido perdón por todos los pecados que yo cometí. Te serví en algún pasado, con amor, con devoción, con deleite, pero algo me pasó en el camino. Algo me apartó de vos. Te pido perdón. Te ruego que me extiendas tu mano para poder levantarme ahora en victoria y poder seguir cumpliendo mi propósito en esta tierra. Y ese propósito tiene que ver con personas. Ayúdame para poder bendecirlos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, terminamos con este sermón de hoy. Gracias por estar allí y oír las palabras de Dios. Querido oyente, si sos un emprendedor independiente, nosotros podemos ayudarte. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 11 41 98 42 81 para que podamos dar a conocer tu empresa o negocio anunciándolo por este medio. Te repetimos el contacto: 11 41 98 42 81. Escribinos, te responderemos a la brevedad. Muchas gracias. La Iglesia El Buen Pastor te invita a las reuniones presenciales de los días domingos a las 10 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los concurrentes deberán usar el tapabocas y respetar el protocolo vigente. Te esperamos en la Iglesia El Buen Pastor, de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova. Bien parados. El clásico de los mediodías junto al pastor José Kim y la repetición a las 23:15 horas. Bien parados. Un espacio presentado y auspiciado por la Iglesia El Buen Pastor de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova. Todos los días escuchá Bien Parados a las 12 y 23:15 horas por Misión 2000, una radio con espíritu misionero. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Estás en casa y ya te aburriste. Ya tardé. No necesito nada, Estemos conectados. solo tú. Llevamos la mejor música hasta tu casa. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Ya no se ve más triste, Un programa para grandes todo está muerto. y también para chicos. Con la conducción de
amigo Eli Moyano. En esta época estemos conectados por tu radio. Los espero. Misión 2000 presenta la última producción realizada por el pastor y misionero Pablo Kim, titulada La Biblia y el Infierno. La Biblia y el Infierno. A partir del lunes 14 de junio a las 8 horas y su repetición a las 22 horas. La Biblia y el Infierno. Todos los días por tu radio 90.9 y www.fmmision2000.com. No te pierdas las últimas enseñanzas jamás transmitidas del pastor Pablo Kim, La Biblia y el Infierno, a las 8 horas y 22 horas. Cerca del momento, allí te conocí, miro tu rostro y tu silencio, sabré aprender de ti, tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. El cielo llora al gemir. El padre ve morir su hijo. Es un niño allí partir, el día se convierte en luto. Fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue ¿Necesitas una salida laboral rápida? Estudia con nosotros. Enseñanza en mecánica dental en diferentes especialidades. Cursos teóricos y prácticos. Estamos ubicados en San Justo, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Déjanos un mensaje al 15 65 72 99 89. O seguinos en Instagram, MS Laboratorio Dental Integral. Este mensaje se titula Enfrentando la esterilidad. Enfrentando la esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Es aquello que no produce nada, es una tierra desierta, donde no hay plantas, no hay animales, es estéril, no produce. Y la lectura de hoy tiene que ver con Génesis 15, del 1 al 3. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa.
Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, así se dice, mi herencia la recibirá uno de mis criados o uno de mis esclavos, depende de la versión en la que leas. Lo que hemos leído es la NBI. Y Abraham, a esta altura del Génesis, no es propietario de nada, ni de la tierra, ni tampoco tiene hijos. Sí es un importante príncipe de la época. Era muy respetado por los reyes de las regiones vecinas. Hay cientos de personas, porque él era el jefe de un clan, sí, el jefe de una tribu. Y hay cientos de personas que han nacido bajo su cobertura. Pero él todavía no ha tenido el privilegio de poder abrazar hijos propios al menos, Probablemente haya visitado la tienda de alguna parturienta de sus criadas, teniendo hijos propios ellas con sus maridos, pero Abraham en este sentido junto a Sara eran simples espectadores. Así que el versículo que hemos leído habla acerca de los temores también. ¿Por qué? Porque si el texto dice no temas, es palabra de Dios, no temas, es porque Abraham sentía o iba a sentir miedo. Y las razones no se aclaran en el texto bíblico. Podemos ver los contextos cercanos. Por ejemplo, que él venía de derrotar a 4 reyes para poder rescatar a su sobrino Lot, que siempre se andaba metiendo en problemas, siempre con malas decisiones. Lot, ¿conoces a alguna persona así? Tuvo un encuentro misterioso con un tal Melquisedec, y casi todos los teólogos están de acuerdo en que es un tipo de el Señor Jesucristo, ese tal Melquisedec. Luego el mismo rey de Sodoma lo interpela pidiéndole que le devuelva a la gente que él había rescatado y que Abraham tenía el legítimo derecho de retenerlos como esclavos. Ese rey también le dijo que se podía quedar con las riquezas del botín de guerra, que le era legítimo retenerlas también. Venía de una victoria que se relata sin mucha espectacularidad, palabra difícil para hoy, como si fuera un trámite sencillo. Es decir, aquello que era espectacular para él era un trámite, un gran hombre, Abraham, el padre de la fe. Y hablando un poco más de los temores, seguramente a todos, lamentablemente, nos toca vivir este tema de la pandemia, ¿sí? Y estamos llenos de temores. Temor a infectarnos nosotros y a infectar a nuestros seres queridos. Temor a perder el trabajo, a perder la pareja, a perder la familia, a perder el hogar, el auto porque no podemos pagar las cuotas, etc. Y entonces decía en la introducción de recién que el temor de Abraham no estaba explícito en el texto, sino que esta cuestión invita a hacer una revisión del contexto anterior y posterior de lo que hemos leído. Temía a Abraham, no es de tener, sino de temer, ¿sí? Temía a Abraham una represalia de los reyes vencidos, es decir, que estos 4 reyes formaran una nueva coalición y así atacaran el clan de Abraham. ¿O acaso su temor era morirse sin haber visto su retoño florecer? Recordemos que Sara, su esposa, era estéril y ambos encima eran ya ancianos. El temor tenía que ver con que uno de sus esclavos sería el heredero de todo lo que había logrado. O sus temores estaban relacionados con las cosas que pronto sucederían. Es decir, él tenía una especie de don de discernir aquello que venía, y entre ellas un gravísimo error con Agar, o la destrucción de Sodoma y Gomorra con su sobrino adentro. Es decir, venían nubarrones negros, de alguna manera, estoy hablando en metáfora, de aquellas cosas que a veces presentimos. No lo sabemos, porque en realidad el texto no lo aclara, pero sí podemos hacer teología, podemos hacernos preguntas acerca del texto bíblico. Vamos a hablar un poco de un escudo. Un escudo sirve para la defensa en la batalla, y también se usaba para atacar. Recordemos algunas técnicas de guerra vistas en alguna película épica donde el escudo se usaba como defensa y ataque.
Aquí el escudo de Abraham es el mismo Dios. No sabemos si Abraham estaba consciente de esto, pero Dios es nuestro escudo. ¿Un escudo para protegerlo de qué? Recordemos que Abraham venía de vencer a 4 reyes, como si hubiera sido algo sencillo, como un trámite, ¿Será que esa victoria se la dio Dios mismo o hay que atribuírsela a Abraham solamente? Si salió ileso del combate, es porque Dios nunca lo dejó solo. El Dios del Antiguo Testamento es llamado Jehová de los ejércitos, también como un poderoso gigante, varón de guerra, etc. Es una defensa también contra la esterilidad, que lo amenazaba con dejarlo sin heredero. Es un escudo que protege a los suyos, donde otra vez Lot necesitará que lo rescaten. Bendito Dios ese Lot, siempre metiéndose en problemas. Y Abraham al rescate como un superhéroe. Vamos a ver la recompensa. ¿En qué consistía la recompensa que Dios le está prometiendo? Qué linda que son las promesas de Dios, porque no quedan sin cumplirse. Dios las cumple. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido. El capítulo 15 es muy importante porque Dios establece un pacto con Abraham, donde le promete una descendencia innumerable, cumplida en su máxima expresión con Jesucristo, obvio, No solo se trata de una descendencia propia e incontable, sino también de la posesión de la tierra, en la cual Abraham era un peregrino, alguien que solo estaba de paso. Y respecto a la tierra como propiedad privada, dije que Abraham no era dueño de ninguna parcela de tierra. En el capítulo 23 de Génesis, es decir, un poco más adelante, Sara, su esposa, muere y no tenía un lugar propio donde enterrarla. Luego de una serie de negociaciones honrosas, logra comprar una parcela de campo con un sepulcro en una cueva. Esa fue la primera propiedad privada de Abraham. Y solo tenía las promesas de Dios de heredar toda la tierra, en la cual era apenas un forastero y un peregrino. Vamos a ver cómo esto nos pega una piña en la pera a nosotros. El título Enfrentando la esterilidad tiene que ver no solo con la esterilidad de Abraham, que era de índole físico-biológico probablemente, o por la edad. Sabemos que esto es un mal mundial donde miles de parejas son afectadas por este tema de que no pueden tener hijos y pueden acceder a un tratamiento y otras parejas no pueden, ¿sí? Así que le pido a Dios también un milagro para que el año entrante estés abrazando no la esterilidad, sino la promesa de tener un hijo propio, la bendición de Dios. Por otro lado, ¿cuántos de nosotros abortamos procesos, entre comillas, abortamos procesos, por haber tomado malas decisiones? Un querido profesor decía que cuando nosotros tomamos una decisión a la ligera, podríamos correr el riesgo de abortar un proceso que se está dando. Y si nosotros tardamos demasiado en tomar una decisión, podría echarse a perder ese proceso. Podría podrirse, echar olor feo, por haber tomado malas decisiones. Deberíamos ser ya maestros y no lo somos. ¿Esperamos de balde un ascenso laboral que nunca llega? Estoy levantando algunas preguntas, a ustedes seguramente se les pueden ocurrir otras. ¿Mi servicio a Cristo se vio cortado por alguna caída, entre comillas, una caída en pecado, una caída en desgracia o en una depresión? Sea como sea, aquí estamos, ustedes y yo, en un proceso de Dios que nunca se ha detenido. Él ha estado con nosotros en nuestras victorias y también en nuestras derrotas, porque somos unos cabezas duras. En los procesos abortivos también estuvo Dios. También está en medio de la esterilidad actuando, porque Dios sigue con nosotros. Y esto me hace recordar una parábola de Jesús. Y está en Lucas 13, versículos 6 al 9. Nos relata el evangelista que un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Una higuera plantada en su viña. La viña se caracteriza por ser de parritas de uva,
¿qué hacía una higuera plantada en el medio de la viña? Y esto habla de una cierta variedad, ¿sí? El distinto. El que es distinto tiene lugar en la viña de Dios. Y entonces tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella por varias temporadas, por varios años, pero nunca dio higos esa plantita. Entonces el dueño de la viña le dijo al viñador o al encargado que la sacara. Pero este trabajador de la tierra, en vez de sacarla, le propuso al dueño trabajar en esta plantita un año más. Si después de ese tiempo no producía higos, finalmente la sacaría. Es feo que sintamos que somos reemplazados por alguien. Que decimos, bueno, yo perdí la oportunidad, otro ocupó mi lugar, pero Dios tiene un propósito específico con nosotros, que fracasamos más de una vez, ¿eh? Sí, es el Dios de los fracasados también, damas y caballeros, es un Dios bueno. Esto me hace pensar entonces en esas segundas oportunidades de Dios, que las necesitamos una y otra vez, porque de forma continua, ¿qué hacemos? Y hacemos las cosas excelentemente, todo bien, mentira del diablo, fallamos. Hay muchas oportunidades para traer fruto. Recuerden que Jesús eligió a sus discípulos para que llevemos mucho fruto, fruto en abundancia. Pero a veces por alguna razón no pudimos dar esos frutos. Y estoy hablando del carácter, del fruto del Espíritu. Dios sigue trabajando en nosotros para que traigamos mucho fruto. Y cerramos diciendo que vimos en este mensaje de la palabra de Dios por lo menos 3 cosas: el temor, el escudo y la recompensa. Entonces, ¿qué vimos? El temor por un lado, el escudo y la recompensa. ¿Crees que después de todas las batallas que hemos peleado, Dios nos dejará sin recompensa? Estoy viendo por el Espíritu Santo que has peleado duro, que te tocó, como dice un queridísimo predicador y profeta contemporáneo, bailar con la más fea. Siempre te tocó lo duro, aquello a lo cual nadie sobrevive. Y si estás pensando en los pecados también que cometiste en el pasado, y que todos cometemos errores y pecados, de ser así, no te alejes. Así que no sé cuáles son tus temores, pero Dios sí. Yo los tengo que enfrentar a diario con la promesa de que Dios es mi escudo. Y en cuanto a la recompensa de Dios, espero que no estés pensando solamente en dinero, sino que es mucho más integral y completo que eso. Una querida dama, líder de una congregación, me contaba que cuando se hizo cargo de esa congregación hace unos años atrás, la iglesia estaba en la lona, a punto de cerrar y estaba por el piso, y ella hoy puede ver los frutos de su trabajo. Es un trabajo duro, sin duda, Y esto tiene que ver directamente con el reino de Dios. No es nuestra quintita, o nuestra finca, o nuestra parcela, sino que esto es de Dios. Pero somos responsables como mayordomos de hacer nuestra parte. No importa que esto incluya errores, porque seguramente los va a haber en abundancia, porque también de los errores se aprende. En el pasado, presente o futuro, Dios es nuestro escudo. Nos dice que no tengamos miedo y nos hace la promesa de una recompensa. Y podríamos decir entonces, cerrando, qué bueno que es Dios. Bueno, que Dios les siga bendiciendo con esta predicación y con este mensaje.